El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Nuestro corazón a ti, darte todo el honor, toda la gloria, toda la honra, Padre. Darte a ti, Señor, nuestro corazón, Señor, y permitir que tú completes lo que has iniciado en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre. Yo te pido que nos revele tu palabra cada día, Señor, que seamos llenos de esa presencia maravillosa tuya, que podamos caminar tomados de tu mano, Padre, que podamos entender todos los procesos que vivimos, que el resultado es para tu gloria, Señor, para nuestro bien, Padre, para, Señor, transformarnos, tocarnos, dirigirnos, Señor, para cada día reflejar más y más de tu gloria, de tu poder. Oro por cada una de tus hijas y tus hijos, Señor, que están pasando por dificultades, Padre. Envía esa palabra de sanidad a las clínicas, a los hospitales, Padre, aquellos que están enfermos, Señor. Sé tú la compañía de ellos, por los médicos, las enfermeras, Señor, que sean tus mismas manos, Señor, transmitiendo sanidad, por los medicamentos que son aplicados en el cuerpo, Señor, produzcan el efecto, Señor. Tú te mueves de diferentes maneras, Padre, según tu propósito y voluntad, pero sobre todo, Señor, aún en tiempos de prueba, dificultad, no faltará tu favor, Señor, no faltará tu gracia, tu misericordia, Señor, las nuevas fuerzas que vienen de ti, Padre, que bendice la obra en las manos de mi hermano, de mi hermana, sus negocios, Señor, sus empresas, Padre, en los campos, Señor. Cada semilla que se siembra produce fruto, Señor, en abundancia, Padre, porque trae el ADN de tu bendición, Señor, de tu presencia, Padre, que provees a los hogares, Señor, paz, gracias, Señor, no falte grano, no falte sustento, Señor, sus alacenas, Señor, provistas de toda clase de bien, pues es tu palabra y lo creemos, Señor, pues solamente todo reconocemos que solamente todo proviene de ti y podemos descansar en ese amor incomparable y en esa gracia maravillosa, Padre. Qué bueno eres tú, qué bueno es saber que estás de nuestra parte, qué bueno es saber que tenemos un Dios maravilloso que nos cautiva, que nos alienta, que nos dirige y que nos permite el descansar en ti. Tú eres el Dios restaurador, pero también tú eres el Dios, Señor, que nos guarda, que nos bendice, Padre, que nos dirige, Señor, y que nos permite el poder gozarnos en tu salvación, en tu palabra, en tu bondad y en tu misericordia preciosa, Padre. Gracias por estar ahí siempre, Señor. Gracias por dirigirnos. Gracias por llenarnos de ese amor incomparable, de esa paz maravillosa, Padre, de ese aliento de vida, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. A ti te alabo, a ti te exalto. A ti te bendigo, mi Dios, porque has sido propicio, porque has sido maravilloso. Y sé que tu bondad y tu misericordia no faltarán en aquellos que esperan en ti, Padre. Enséñanos tu palabra, que seamos edificados por ella, Padre mío. Y que tu bondad, Señor, siempre permanezcan. Ayúdanos a ser cada día más como tú, Señor, a reflejar tu gloria, a llenarnos de paz y ser portadores de esa paz, Señor, donde quiera que vayamos. Que tu presencia traiga paz, Señor, pero sobre todo, Señor, que podamos comprender, Señor, todo lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Que traiga ese convencimiento a nuestro corazón, Padre, y podamos reflejar donde quiera que estemos y vayamos tu gloria, tu gracia y tu voluntad. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios, que la presencia de Dios inunde sus corazones y sus vidas de una manera preciosa, de una manera sobrenatural. Quiero compartir dos textos bíblicos que me parecen maravillosos en días como hoy y en tiempos como estos. El primero lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional y está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Como siempre recomiendo cuando estoy dando estos espacios de la reflexión en la palabra, tú tengas una Biblia ahí a tu lado y
y puedas leer lo que dice la palabra, pero también abrir tu corazón para que Dios, a través de su Espíritu Santo, te revele esa palabra, pero también la tomes como un desafío y el conocimiento de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Igual recomiendo mucho que tengas una libreta de anotaciones con un esfero y puedes escribir lo que Dios te habla y que sean recordatorios para qué hacer hoy, qué hacer en estos días, cómo mantenernos firmes y qué es realmente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 16 versículo 13, nueva versión internacional, dice: manténganse en alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Me pareció bien interesante cuando estaba leyendo especialmente este texto en esta versión, porque creo que es uno de los llamados que Dios siempre nos hace a nosotros. No podemos quedarnos dormidos o soñolientos en diferentes situaciones. Hay procesos en nuestra vida que nos lleva que pasamos por tiempo de estancamiento, como que nuestra vida se detiene, como que no hay un incentivo para seguir adelante, y más aún cuando da la impresión que todas las cosas se pusieron en contra. O muchas veces caemos en la comodidad, simplemente estamos contentos con lo que tenemos, producto de las bendiciones que Dios derrama por nosotros, y se nos olvida de quién es el que nos sostiene, de quién tenemos que depender y en qué brazos tenemos que permanecer. Y qué bueno en este versículo que el apóstol Pablo, escribiéndolo a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba llena de conflictos, de problemas entre los hermanos, que hace en 2 ocasiones, al menos hay 2 cartas escritas a esta iglesia. Una iglesia que siempre me llamó la atención porque era una iglesia que tenía un mover del Espíritu Santo especial, pero eso no evitaba de que hubieran conflictos entre ellos, y menciona a Pablo, y justamente esta carta les envía para exhortarles para que pongan en orden su interior, pongan en orden su casa y especialmente su relación con Dios. Es el mismo mensaje que Dios nos envía a nosotros. No sé, y quiero reiterar esto, muchos han sido bendecidos por parte de Dios, pero se entretenieron con las bendiciones y se ocuparon más de las bendiciones que de quién les bendijo, quién les sostiene, porque las cosas se acaban, las cosas pasan, nuestras fuerzas van pasando, nuestra vida cada día se acerca más a la partida, a la presencia del Señor, y a veces perdemos el tiempo en cosas que realmente no edifican, y nos despreocupamos, bajamos la guardia, digo yo, de las cosas que están a nuestro lado y las cosas que están ocurriendo. Qué bueno encontrar hombres y mujeres que saben leer los tiempos, saben entender los tiempos, pero sobre todo reconocen a qué les ha llamado Dios. Saben que en todo tiempo las promesas de Dios tienen un cumplimiento. Como dice Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y siempre reitero, cuando uno lee los tiempos que menciona, y en esos preciosos versículos menciona 28 tiempos, algunos dicen que son 29, casi un tiempo, si lo estableciéramos, algo diferente para cada día. O pueden ser también épocas en nuestra vida, pero es interesante conocer esos tiempos, y por eso el apóstol Pablo está mencionando en este versículo 13 de 1 Corintios 16, manténgase en alerta. En otras palabras, pudiéramos interpretar ese mantenerse alerta como: estén despiertos, conozcan los tiempos, identifique qué es lo que está pasando en sus vidas, hacia dónde están siendo conducidos, o si en alguna manera se quedaron estancados producto de los problemas, de las dificultades, y simplemente, igual que a veces me gusta leer mucho el libro de Ageo en el Antiguo Testamento, porque llegan a un punto en la reedificación del templo, y ellos, al ver tantos obstáculos, ellos dijeron: no es el tiempo de levantar el templo de Dios, y se dedicaron más bien a levantar sus propias casas. Pudieron interpretarlo de esta manera: se ocuparon de sí mismos y se olvidaron del llamado y el propósito de nuevamente regresar su corazón al Señor. Sé que muchas personas han tenido un llamamiento lindo de parte de Dios,
que cuando se pararon firmes en las manos de Dios, Dios les ha dado la fuerza, la sabiduría y han podido impactar muchas vidas, muchos corazones por el poder de la palabra, dirigidos por el Espíritu Santo, movidos en su compasión, en su amor, pero simplemente llega el tiempo que quizás por una enfermedad, por un problema, por un obstáculo, se dieron por vencidos y dejaron de estar alerta, como dice aquí esta palabra que está diciendo a través de 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Una de las preguntas que pudiera hacerte, mi hermano, mi hermana, ¿qué tan alerta estás? ¿Sabe dónde estás? ¿Sabes cuál es el tiempo que está pasando? Quizás estás llorando en estos tiempos. Bueno, Dios, y es interesante cuando lo que he experimentado en mi vida, en mi relación con Dios, en todos los tiempos, en toda la época, porque va a depender también de nosotros y hay en nosotros el poder por la presencia de Dios, por las capacidades que Él colocó dentro de nosotros de transformar inclusive esos tiempos. ¿Qué nos toca de nuestra parte? Mantenernos alerta. ¿Qué es lo que está pasando? Y no solamente hacer una lectura de lo exterior, sino de lo interior. Hay momentos que yo le digo al Señor en mi intimidad con Él, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué me estoy desanimando? Me gusta como lo expresa el Salmo 42, que es uno de los versículos que me hizo reflexionar en un tiempo de dificultades, de luchas, tiempos atrás donde sentía que todo se acababa, que todo estaba derrumbado, que solamente tocaba recoger los pedacitos aún de mí mismo, y llegué a un momento casi de depresión, de angustia, donde un momento de esa comunión, y yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es el que nos vivifica, y me acordé lo que dice el versículo en el Salmo 42, versículo 5, donde le hablé a mi alma, donde había perdido mucha esperanza, muchas cosas, y le decía, Señor, no sé qué va a pasar conmigo, con mi familia, no sé qué va a pasar, Señor, con todo lo que tú has encomendado en nuestras manos. Y me acordé de ese versículo y comenzó el Espíritu de Dios a través de esta palabra a mirarme a mí mismo y a decirme a mí mismo, porque eso es lo que me fascina de estos textos, igual que lo que dice el Salmo 103 en el versículo 1, y expresa ahí, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y casi da una orden, esperen Dios, porque aún he de alabarle. Esperen Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando uno tiene un propósito claro, cuando tiene claro un llamamiento que Dios lo hizo, que no es de hombres, sino que es un llamamiento santo, como dice la palabra, cuando hay un compromiso con Dios, sí hay problemas que nos hacen detener y que nos hacen bajar la guardia, y como que vemos un panorama totalmente oscuro en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Pero viene un momento de despertar, que reflexionamos a nuestro interior, que decimos aquí, nos examinamos y como que entramos en esa alerta y decimos, ¿qué es lo que está pasando conmigo? A veces le echamos la culpa a Dios y que nos ponemos en esos tiempos de llorar y solamente lágrimas, depresión, angustia, mirando que nos trataron mal, mirando que fueron injustos con nosotros, mirando que hicieron acusaciones injustas, y a veces decimos, nos quedamos llorando simplemente por ese evento, cuando en lugar de transformar esos eventos, que a veces no lo podemos evitar. Es más, pienso que muchas veces hasta Dios los permite para despertarnos, para mantenernos alerta, para que nos digamos a nosotros mismos, tal como lo está diciendo en el Salmo 42, versículo 5, y lo repite más adelante en el versículo 11. ¿Por qué mi alma está triste? ¿Por qué está angustiada? Si tengo un Dios maravilloso, si las pérdidas que tenemos o la ganancia que tenemos realmente no están midiendo mi relación con Dios, sino la forma como le creo a Él, como comienzo a entender, como podemos comprender la capacidad que tenemos por la presencia de Dios de ser bendición, de ser testigos y de heredar la bendición que Dios ha dado sobre cada uno de nosotros. Vuelvo y te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿qué tan alerta te mantienes?
o estás angustiado, o estás preocupado, quizás inclusive en momentos de enfermedad, de pérdidas económicas, de pérdidas de seres queridos, sentimos tanto dolor dentro de nuestro interior que nos olvida que tenemos que seguir adelante, que lo que Dios empezó a nosotros, y es el tema que he venido compartiéndoles durante estos días, lo que Él empezó en nosotros aún no lo termina. Él sigue trabajando en nuestro interior, pero lo hace en la medida que nosotros lo permitamos. Dios no forza a nadie. Por eso el Señor Jesucristo, en algunos casos, que cuando estuvo realizando milagros aquí en la tierra, alguna persona le dijo: conforme a tu fe así será hecho. Si piensas que tu vida se acabó, simplemente ahí le pones punto final y tienes que llevar esa carga, llevar ese obstáculo o esa derrota por el resto de tu vida. Pero si tú miras y crees en la promesa de Dios, en un Dios restaurador, en un Dios de paz, en un Dios que es el que compró su vida por precio de sangre, que eres pertenencia de Él y que dice: Señor, está bien, me levanto porque la situación que está, creo que no es la voluntad de Dios, y esta enfermedad y este problema y esta situación no me va a detener, Señor. Me voy a levantar con mayor fuerza, Señor. Yo sé que en tus manos, Señor, voy a ser más que vencedor. Por eso, después de dar esta expresión, manténgase alerta, y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, le sigue expresando: manténgase firmes en la fe. En medio de los problemas de la batalla, lo que corre más peligro es nuestra fe, el ser defraudados, el buscar culpables, en tratar de juzgar injustamente, inclusive, porque así como lo han hecho con nosotros, también quizás lo hacemos con otras personas, y eso mina nuestra fe y no nos permite seguir adelante. ¿Cuántos no han sido capaces de sostenerse en esa fe puesta en Dios, en creer que lo que Dios te prometió lo va a cumplir, en que Dios, y me gusta la definición de Hebreos capítulo 11, de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción interior de lo que no se ve. Yo sé que Dios me prometió algo, yo sé que hay palabras ahí, promesas preciosas. Yo sé que en alguna forma Dios te ha mostrado lo que hay dentro del interior, lo que Él se ha propuesto hacer contigo, y comienza por los problemas a desfallecer en esa fe, a decirle: Señor, tal vez me equivoqué, tal vez este no era el llamado, y perdemos lo más importante que debe permanecer en nuestro corazón y en nuestra vida, y es la fe y la confianza en el Señor. El consejo de hoy para el que el Señor nos está dando es: mi hermano, mi hermana, manténgase firmes en la fe. No te dejes derrumbar por los problemas, por las injusticias, quizás por lo que está ocurriendo en nuestro país, en las naciones. Quizás estamos angustiados, temerosos y perdemos el objetivo de vida. Y el consejo que Dios nos da, y tómelo como una palabra de parte de Dios para ti: levántate y sea firme en esa fe. No te dejes mover por los problemas, por las dificultades, pero también no te dejes mover por las comodidades y por las bendiciones. Siempre mires a aquel que te sostiene, aquel que te compró, aquel que te llamó para que seas su hijo, su hija, a formar una familia, a formar un hogar, a formar una comunidad donde se manifieste la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Pero para eso se necesitan ser valientes. Con razón, Juan el Bautista expresó constantemente, o al menos está escrito en la palabra: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Los cobardes, y lo dice en el libro de Apocalipsis, una de las últimas exhortaciones que hace, dice: los cobardes de los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Y hay varias formas, y yo siempre comparo esto. Hay dos formas como Dios nos dice las cosas que están escritas en la palabra. Quizás pueda recibir una exhortación de parte de Dios, o una palabra fuerte de parte de Dios, donde te dice: hija, no seas cobarde, no te amedrentes por lo que estás viviendo, porque esto te va a llevar a niveles superiores de fe. Y te da una palabra diciéndote, así como le dijo a Josué en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya.
o simplemente la misma promesa que está en Apocalipsis que citaba, porque los cobardes y los incrédulos no verán el reino en los cielos. Toda persona que conoce a Dios y que ha permitido que se revele a su corazón, permanece firme en medio de los conflictos, en medio de los problemas, que sabe acudir a Dios, buscar refugio en Él y comprender por qué en los Salmos especialmente David, en medio de todos los conflictos que vivió, siempre proclamaba, y me gusta mucho el Salmo 18, y a veces expresarlo, porque en los primeros versículos hay una forma como se dirige a Dios, estableciéndolo lo que Dios es para él: torre fuerte, eres mi torre fuerte, eres mi escudo, eres mi escondedero, eres mi todo, quien adiestra, dice en otro texto, mis manos para la batalla, esto es para el trabajo cada día. Y eso necesita valentía. Muchas personas creyeron que caminar en la vida cristiana era fácil, pero tan pronto vinieron los problemas, las dificultades, se volvieron atrás y perdieron la oportunidad de permanecer y ver cosas mayores de los que hasta ese día han visto. Pero también de esa valentía también se necesitan ser fuertes. Dios está buscando hombres y mujeres fuertes que abran el corazón, que le crean a Él y que le digan: Señor, aquí está mi corazón y mi vida. Quiero esperar en ti, quiero confiar en ti, quiero permanecer en tu gracia, quiero permanecer en tu amor. Quiero, Señor, que multiplique mis fuerzas, así como lo dice ahí en Isaías, en el capítulo 40, que son versículos que siempre son muy conocidos, pero que son los que nos ayudan a mantenernos, a fortalecernos, a esperar siempre en el Señor. Y termino leyendo justamente lo que dice ahí en Isaías capítulo 40, versículo 29 en adelante. Dice, y es un versículo que siempre me ha llamado la atención y que lo quiero compartir en este día contigo. Isaías 40, versículo 29, 30 y 31. Escuche cómo dice: Él da esfuerzos al cansado. Y yo no entiendo la matemática de Dios, porque dice: Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que marcan la diferencia son, lo dice el versículo 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Toma estas promesas de parte de Dios en momentos como estos, mi hermano, mi hermana. Abre tu corazón y si estás cansado, si estás pasando por dificultades, dígale: Señor, yo hoy me quiero apoyar en ti, hoy quiero esperar en ti, hoy quiero comprender y entender de que tú me has llamado con propósito, que me has comprado por precio y que puedo hoy, Señor, abrir mi corazón, tomarme de tu mano, Señor, y ver tu gloria, tu bondad y tu misericordia en todo lo que emprenda. Si nos hemos detenido por alguna circunstancia, quizás vas a tener que hablarle a tu alma. Quizás, como leíamos en el Salmo 42, decirle: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Dígale: Señor, necesito tus fuerzas. Y créame, porque lo ha hecho conmigo, vendrán estas fuerzas de Dios y te levantará. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Padre precioso, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia? Porque tú eres el Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos dirige y que nos permite el poder descansar en tu amor, en tu paz y en tu bondad. Gracias por ser mi Dios, gracias por ser el Dios de cada persona que me escucha, Señor, que yo sé que viene con el poder de tu Espíritu Santo, renueva su fuerza, renueva su fe, trae aliento, trae vida, Señor, y podemos ver hoy tus obras maravillosas. Guárdanos en este día, guarda nuestro corazón, Padre. Si te hemos fallado, perdónanos, Señor, pero que esa presencia tuya, esa presencia de tu Espíritu Santo y estas promesas maravillosas, Señor, nos llene de aliento, de paz y podamos, Señor, caminar siempre contigo. Muchas gracias te doy por tu pueblo. Sánalos, restáuralos, Padre mío. Llénales de paz su corazón, Señor, y de protección a cada instante de su vida. Te alabo, te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Él no te va a fallar. Tómate, aférrate a Él y Él cumplirá sus promesas. Le habló su pastor Islan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.